back to life. Only you. No necesitan enviar así invitación a todos aquí, vea, que aunque pasen la dirección, no se crean. Qué bendición, porque está ordenando su vida delante de Dios para que Dios les siga bendiciendo. Amén. Vamos a pasar a la palabra. Padre, nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, para que tú hables a nuestra vida, que esta palabra, Señor, nos edifique, que podamos ver tu gloria, Señor, en ella, que tú nos toques, que contestes nuestras peticiones, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea esa semilla que se siembra, Señor, en una tierra fértil, para que crezca y dé fruto y podamos disfrutar de ese fruto todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje en esta tarde es: busca a Dios de la manera correcta. No podemos negar que la mayoría de las personas, incluidos todos nosotros, hemos estado buscando a Dios de una u otra manera. Buscamos la presencia de Dios, buscamos un favor de Dios, buscamos que Dios nos haga un milagro, buscamos su ayuda, en fin, buscamos o esperamos que Dios bendiga nuestra vida en todo sentido. Sin embargo, el simple hecho de buscar a Dios no nos garantiza encontrarlo. Hay personas que están esperando que Dios se manifieste en sus vidas y se quedan esperando y nunca sucede. Y esto nos lleva a la pregunta de si realmente Dios existe, si Dios es real. Y pues la respuesta es sí, Dios es real. Pero ¿por qué si Dios es real no lo podemos ver actuando a favor de nosotros en nuestra vida, bendiciendo, restaurando nuestra familia, nuestro matrimonio, dándonos la victoria, ayudándonos a vencer algunas adicciones, mal carácter, etcétera? Porque no lo buscamos de la manera correcta. Muchos de nosotros decimos que buscamos a Dios y es honesta la búsqueda, no mentimos, pero muchas de las veces no lo estamos haciendo como se le debe de buscar. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos que hay símbolos, por así llamarlos, que hay símbolos de la presencia de Dios. Y uno de ellos de la presencia de Dios es el arca del pacto. El arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. Y en Éxodo capítulo 25, verso 10, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, anchura de 2 codos y medio y altura de 2 codos, y su altura, de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Verso 22. Y ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca, del cofre. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Moisés, le está dando las instrucciones para poder tener una comunicación con él. Y él le dice: tú vas a construir este cofre de madera, lo vas a cubrir de oro por dentro y por fuera, y ahí me voy a manifestar y te voy a dar instrucciones, indicaciones para mi pueblo. Ahora, no solamente se trataba de tener ese cofre, sino de usarlo de la manera correcta, de tratarlo de la manera correcta, de cargarlo, de llevarlo, transportarlo de la manera correcta. De hecho, en Deuteronomio capítulo 10, verso 8, hasta nos dice que había un grupo de personas específicas que solamente ellos podían cuidar, trasladar el arca del pacto. Y dice en el verso 8: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces los levitas habían sido
escogidos por Dios para llevar el arca, para servirle a Dios y para bendecir a las personas en el nombre de Dios. Ahora, si nosotros leemos los libros de Samuel, Crónicas, Reyes, podemos ver que el pueblo de Dios siempre fue atacado, siempre estuvo en guerra por muchas situaciones. Número uno, la principal, porque para empezar, la tierra donde Dios los estaba mandando estaba ocupada por otros pueblos, y entonces Dios les daba estrategias de guerras para despojar a esas naciones que servían a dioses paganos. Y después otras tantas, porque era un pueblo tan rico que había otros pueblos que querían conquistarlos, despojarlos de sus riquezas, someterlos a esclavitud, porque en aquel tiempo, en la guerra, el que perdía se convertía esclavo del que ganaba. Entonces, vemos historias en la palabra de Dios como antes de ir a la guerra Dios da instrucciones, da estrategias, y siempre había alabanzas, siempre había sacrificios, y siempre estaba el arca del pacto, porque el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. Antes de ir a la guerra se tenían que hacer sacrificios, y era todo un ritual que Dios había establecido. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 3, sucede algo que no se esperaban que sucediera. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, o sea, habían ido a la guerra, versículos 1 y 2, pero en el verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, del campo de batalla al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Sucedió que en esa batalla se les olvidó el arca del pacto. Ciertamente los hebreos o israelitas habían sido esclavos en Egipto, y era un pueblo que no era bélico, no eran de guerra, no sabían estrategias de guerra, no tenían adiestramiento de guerreros, no tenían ni siquiera armas, no tenían espada ni nada. Pero en el proceso empiezan a aprender a pelear, empiezan a aprender estrategias de batalla, desarrollan armamento, desarrollan también alguna protección, cascos, corazas, para que no fueran heridos por los enemigos en la batalla, etcétera, etcétera. Y se enfocaron tanto en las estrategias de la guerra que se olvidaron de lo más importante, la presencia de Dios. Sucede muy seguido que a veces Dios nos da una palabra, leemos la Biblia y Dios nos confirma en su palabra un sentir, nos contesta una petición, pero a la hora de poner manos a la obra se nos olvida Dios. Señor, bendíceme, dame sabiduría, mañana que hable y esto y lo otro, y empezamos nosotros a echar mano de todo lo que vamos aprendiendo, que es bueno, de la oración, de la alabanza, de la lectura de la palabra, de la intercesión. Pero con el correr del tiempo, de los años, no podemos negar que muchos de nosotros ya no oramos de la misma manera como cuando orábamos cuando recién conocimos a Dios. Algunos de nosotros, por los afanes, las preocupaciones y muchas situaciones, hemos dejado de leer la Biblia y vamos en el nombre de Dios, pero a veces Dios no va con nosotros. Ahora, hay una escritura muy sorprendente que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros con una condición. ¿Cuál es? Si vosotros estuviereis con él. Y dice: y le buscaréis y será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, ¿qué dice?
Él también os dejará. El punto es que el pueblo se olvida de Dios y se va a una guerra, y esta promesa que vemos en la palabra se hizo realidad. Mas si le dejares, Él también os dejará. Y cuando los ancianos y toda la gente se está dando cuenta, porque hubo muchos muertos, lo cual no había sucedido, estaban sorprendidos, porque estamos perdiendo, porque nos va ganando el enemigo. Entonces dice, traigamos el arca. Parece que descubrieron la razón y parece que están echando manos a la obra. Dice el verso 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos, ¿qué dice? Tuvieron miedo. Los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos podrá librar o quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel, ¿qué dice? Fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Fíjate cómo la razón por la cual ellos están identificando, las cosas no nos están saliendo bien, se nos olvidó la presencia de Dios. Necesitamos atraer la presencia de Dios, y atraen a la presencia de Dios y no funciona. No funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? Lo que sucedió fue que cuando recordaron que se les había olvidado el arca y la trajeron como si hubiese, o como si fuera un amuleto. No la trajeron con la reverencia correcta. Se les olvidó la administración, se les olvidó la oración, la alabanza, los sacrificios, los holocaustos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que de repente las cosas no salen como esperábamos? Decimos: híjole, es que no oré. Y oramos de carrerita. Señor, nos ponemos en tus manos, amén. Dice: ya oré. Y vas orado y tampoco funciona. Porque el propósito de la oración no es abrirte las puertas. El propósito de la oración no es darte la victoria. El propósito de la oración es que te acerques y tengas comunión con Dios. Sí, hay que poner en manos de Dios, existe la intercesión y todo eso, pero en sí la oración, el propósito principal de la oración es estar cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, Dios nos dice: no vayas, espérate, o no, o sí, o adelante, échale ganas, no te desanimes. Dios habla contigo, Dios te da las instrucciones, como era el propósito del arca del pacto. Allí me manifestaré a ti y te diré todo. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, necesitamos entrar expectantes a lo que Dios nos va a hablar.
Muchos de nosotros nos congregamos, venimos a la iglesia para aligerar la conciencia. Ay, ya cumplí. Y ver a alguien que no ha ido, no ha sido a la iglesia, yo no he fallado. Pero a veces estamos aquí y hay alabanza y adoración y no adoramos. Y hay palabra de Dios y Dios se manifiesta y la escuchamos, la entendemos, pero no la aplicamos. Y caminamos creyendo que ya estamos bien, que Dios está con nosotros, que estamos con Él, pero estamos haciendo las cosas de la manera incorrecta y no se da el resultado que Dios prometió. Ahora, no solamente perdieron la batalla y terminaron de esclavos, sino que el arca del pacto, que debería de ser lo más importante para los israelitas, se las robaron. La presencia de Dios, la oración, el estar bien con Dios es lo más, debe de ser lo más importante para nosotros. Y a veces, como a este pueblo de Dios, se nos olvida. Y ahora, si continuamos leyendo, vamos a descubrir que el arca del pacto maldijo a los filisteos y los llenó de tumores. Los filisteos consultan a sus adivinos, a los sacerdotes de sus dioses paganos, y ellos les preguntan: ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos tan mal? Y este grupo de personas concluyen que la desgracia del pueblo de los filisteos proviene del arca del pacto y que tienen que regresarla. Pero no solamente la tienen que regresar como que, ay, perdón, me llevé algo que no, sino dice, tienen que regresarla con una ofrenda. Y deciden hacer tumores de oro, exactamente como los tumores que ellos tenían. Hacen tumores de oro, uno por cada príncipe de los filisteos. Deciden hacer ratones de oro también como una ofrenda y entregarlos, regresarla. Entonces, esta escritura nos enseña que la presencia de Dios, que bendice a unos, puede maldecir a otros. La falta de la reverencia de Dios hace que no podamos disfrutar de las bendiciones que la presencia de Dios trae consigo. Ahora los filisteos tienen el arma más poderosa, porque esa arma que les robaron garantiza la victoria en las guerras, en las batallas, la bendición de Dios. Ellos son conscientes. Cuando llegó al campamento dijeron, no, íbamos ganando porque no estaba el arca, porque no estaba Dios. Ya llegó, nos va a ir mal. Por eso se la robaron. Pero resulta que no era un amuleto, no era un artificio poderoso que podía debilitar al enemigo. Representaba el arca de Dios. Sin embargo, estos tenían dioses paganos, no servían al verdadero Dios. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de ser santos como Dios es santo, para que la santidad de Dios no nos provoque cosas que no esperábamos, como le sucedió a los filisteos. Y cuando ellos regresan el arca del pacto, las personas que recogen o reciben el arca del pacto se mueren. Y eran personas del pueblo de Dios. Y como podemos decir coloquialmente, ahora van de mal en peor. Primero se les olvida, luego la traen, luego se la roban, ahora se la regresan. Y ha habido muerte, muerte, muerte y muerte. ¿Qué está pasando? Las personas cuando recibieron el arca se les ocurrió abrirla. Y la Biblia dice que nadie la podía tocar, más que ¿quiénes? Los levitas. Ellos eran los encargados. Y esta gente la abre para ver qué contiene
¿Alguien sabe lo que contenía el arca del pacto? Contenía 3 cosas: las tablas de la ley, maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Y cuando la abren se mueren. Entonces cuando pasa esto, cuando se mueren, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 21, dice: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Tampoco la queremos aquí, porque ya mató. Ya mató. Capítulo 7, verso 1. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en un collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años, 2 décadas. Y durante las 2 décadas, dice, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Tenían la presencia de Dios, pero a pesar que había regresado, a los siguientes 20 años seguían siendo esclavos de los filisteos. En el verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel. Samuel es el profeta, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Muchos de nosotros, con el conocimiento de la palabra, cuando vamos leyendo la palabra de Dios, vamos identificando que hay cosas que a Dios no le agradan. En este pasaje está hablando de la idolatría. Hay cosas que a Dios no le agrada. Entonces el profeta le dice: lo que ustedes tienen que hacer, para empezar, tienen que volver su corazón a Dios. Tienen que sacar la idolatría, tienen que sacar a Astarot de entre ustedes, un dios pagano. Preparar su corazón para solamente servir a Dios. Si hacen eso, Dios los va a librar de la mano de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de Dios no necesariamente estaba en el cofre de oro, estaba en la obediencia del pueblo de Dios. Ahora, el enemigo había sido castigado por Dios por haber tomado algo que no les correspondía. Y aunque los filisteos habían renunciado al arca del pacto, el pueblo siguió sufriendo durante 20 años porque no tenían el arca de Dios con ellos. No tenían la presencia de Dios con ellos, cuando la presencia de Dios ahí estaba. Dice en el versículo 5: y dijo Samuel: reunid a todo Israel. ¿A quién? Todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Se empezaron a poner espirituales y dijeron ahí: contra Jehová pecamos. Reconocieron su error. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ojo, verso 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel a la guerra otra vez. Y ahora dice: al oír esto, los hijos de Israel, ¿qué? Tuvieron temor de los filisteos.
Si nosotros analizamos lo que está sucediendo aquí, como nos está sucediendo a nosotros, nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestros errores. Algunos hemos estado sacando de nuestra vida, de nuestra casa, cosas que no le agradan a Dios, pero sigues con miedo. Pero no tienes paz. Con todo y que has avanzado, has madurado, estás creciendo, así como lo estaban haciendo ellos. Cuando sabes que el enemigo viene, hay miedo. Verso 8. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, los hijos de Israel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dios les dio la victoria porque comenzaron a hacer las cosas como se deben de hacer. Se habían arrepentido, el pueblo de Dios estaba arrepentido y empezó a volver a caminar en obediencia a Dios. Empezó a sacar de su vida la idolatría, los dioses falsos. Sin embargo, tenían temor. ¿Cuántos podemos decir: oye, yo estoy arrepentido, estoy comenzando a obedecer a Dios, pero sigo enfermo, pero sigo sufriendo, pero en mi casa sigue habiendo pleitos, pero mi esposo sigue siendo alcohólico, pero mi hijo no deja las drogas, pero sigue todo esto? Y cuando pasa todo eso, ¿qué hacemos? Lo que hace el pueblo de Israel en esta historia: pastor, no deje de orar por nosotros, como le dijeron a Samuel. No dejes de clamar a Dios por nosotros. ¿Y sabes qué? Como Samuel, nuestro llamado, lo que Dios nos ha puesto precisamente es orar por ti, bendecirte, interceder, enseñarte la palabra, llevarte a una madurez espiritual. Pero ¿qué pasa si de repente tú: por favor, Cachino, no dejes de orar mañana, voy a una cita importante, y yo estoy dormido? ¿Qué va a pasar? Tú confiando en que el pastor está orando y el pastor está de cacería. El pastor se desveló anoche y hoy sigue dormido. Porque muchas de las veces también oramos y Dios te da la victoria. Pero ¿por qué Dios te da la victoria? ¿Por qué podemos disfrutar a veces cuando no oramos nosotros? Cuando no estamos llevando las cosas como son. Porque podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Por medio de la cobertura espiritual. Y también por el cumplimiento de promesas de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, la parte que nos corresponde, y cumplimos con las leyes espirituales que rigen el universo, Dios hace que las cosas funcionen. Pero no necesariamente Dios está en tu vida. La palabra de Dios nos da algunos datos muy específicos y muy increíbles. Les regresaron el arca, símbolo de la presencia de Dios, y pasaron 20 años sin disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, si nosotros leemos en los libros de los reyes, de las crónicas de Samuel, dice que después de estos acontecimientos el pueblo pidió un rey. Le dijeron a Samuel: todas las naciones de la tierra tienen un rey, nosotros no, ponnos un rey. No era la idea de Dios que gobernara un hombre el pueblo de Dios. La idea de Dios era que siempre el Espíritu Santo guiara al pueblo de Dios, lo gobernara y lo juzgara a través de los profetas. Pero entonces ellos dicen: no, queremos un rey.
Y ahí es cuando Samuel unge al primer rey de Israel, Saúl. Y Saúl reinó 40 años después de esto. Entonces 20 años y 40 años son 60 años. Y después de Saúl viene David a ser el rey de Israel. Y David construye una ciudad, y a la ciudad le llaman la ciudad de David. Y David era un hombre que Dios había escogido. Figurativamente hablando, se le dice un hombre conforme al corazón de Jehová. No quiere decir que el corazón de David era perfectamente de acuerdo al corazón de Dios. Quiere decir que Dios lo escogió. Que cuando Saúl fue ungido por rey, el pueblo lo pidió. Pero cuando David es escogido por rey, Dios lo escogió. Por eso dice, es conforme a mi corazón, es el que yo elijo. No quiere decir que es un santo, pero yo lo elijo. ¿Sí me explico? Entonces viene David, y ahora David empieza a conquistar, empieza a prosperar, empiezan a haber muchas bendiciones, y dice, ¿sabes qué? Vamos a traernos el arca a la ciudad de David. Imagínate la fama que tenía David de ser un hombre el que mató a Goliat, por el cual Dios le dio muchas victorias a los israelitas. Un hombre que en su juventud o adolescencia mataba osos y leones. Un hombre que cuando cantaba y adoraba a Dios, la presencia de Dios se manifestaba y los demonios huían y dejaban de atormentar a la gente. Ahora es el rey, y ahora ese rey tiene una ciudad que lleva su nombre y dice, ahora lo único que me falta es el arca. Vamos a traernos el arca. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? ¿Cuántos habían muerto cuando perdieron el arca? 30,000. Y acá dice, y volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. ¿A dónde la dejaron hace 60 años? En esa casa. La llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Qué guiaban? El carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, cuando lo llevaban, el carro de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, y Usa y el arca iban atrás, ¿verdad? Entonces el 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de jaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Se iba a caer porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí, ¿para quién? Para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom, Gedeteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Gedeteo, 3 meses, y le bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios dice que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. David tiene una idea: soy el rey más grande,
Soy el rey más conquistador. De hecho, la Biblia es específica hasta en su apariencia. Dice que era rubio, de hermoso semblante. Haga de cuenta nomás que rubio. Están muy serios, están muy serios. Entonces era el rey más guapo que existía. Era un rey muy próspero en todo. Entonces dice, hombre, ya nomás me falta el arca. ¿Me falta el arca? Dice que la quiso traer para sí. No la quiso traer con la reverencia correcta. Se le olvidó ir a los libros de Moisés y leer y buscar el manual de traslado del arca del pacto. Se le olvidó que si quería la presencia de Dios, hay una manera para que la presencia de Dios, hay una forma, hay un camino, hay unas instrucciones para que la presencia de Dios se manifieste. Dios dijo que el arca debería ser llevada por ¿quiénes? ¿Y aquí quién la llevaba? ¿A dónde la llevaban? En un carro nuevo. Ahora, ojo, cuando los filisteos la entregaron, dice que la subieron en un carro nuevo, porque ellos sabían que si la tocabas mataba. Pero no era como un carro 0 kilómetros o recién salido de la carpintería. Cuando la Biblia dice que era un carro nuevo, se refiere al transporte que utilizaban los filisteos de los dioses paganos. Entonces ellos en su tradición, en su religión, estaban haciendo exactamente lo mismo con el arca del pacto como lo que hacían con sus dioses. Los trasladaban en carros nuevos. Cuando David dice, voy a traer para mí el arca, llegan a la casa de de Abinadab, y el arca está sobre el carro nuevo donde la habían llevado los filisteos 60 años antes. Y hay ciertos datos específicos en la Biblia que nos dejan saber que todo es plan de Dios. Dice que cuando estaban en la era de Nacón, y ese lugar era un lugar donde los granos son recuperados, donde se cosechan los granos, un lugar liso. O sea, los bueyes no venían jalando una carreta entre el monte como para tropezar. Era un lugar donde no había nada. Era como la entrada de una casa donde todo mundo pasa, donde entran carros, donde no hay nada que estorbe. Además, los bueyes no tropiezan. Los bueyes no tropiezan. Los bueyes, si en un momento pisan un tronco, o lo quiebran o lo hunden en la tierra. Pero en lo natural era imposible que un buey tropezara ahí. No es que se tropezó el buey, es que Dios estaba inconforme como estaban haciendo las cosas. ¿Quieres que esté contigo por orgullo para decir Dios está conmigo? Porque si no fuera así, ¿y dónde están las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios? ¿Y por qué no quitaste el arca del carro? ¿Por qué no está siendo cargada en hombros por los levitas como Dios lo dijo? Y el asunto es que cuando se muere, ojo, todo lo que ha causado el arca del pacto, la presencia de Dios, se les olvidó, murieron 30,000. Se la robaron, se llenaron de tumores. La entregaron, se murieron unos. Ahora la quieren trasladar, hay otro muerto. Y entonces David dice, no, yo no quiero nada. Esta cosa mata. Échesela a la casa de Obed-edom. Imagínate Obed-edom. ¿Sabes que Obed-edom era filisteo? Él sabía que hace 60 años su pueblo se llenó de tumores por esa cosa.
Él sabía que se la habían robado, que habían ganado una guerra porque se la robaron. Él sabía todas las muertes. Y acababa de acontecer en las puertas de su casa que se muere Usa. Y entonces dice el rey David: métanla a esa casa y vámonos todos. Ojo, en la casa de Obed-Edom, un filisteo, no un israelita, en quien debería de estar produciendo tumores y maldición y muerte, produjo prosperidad. Y dentro de la lógica, dices tú, pues ¿a qué está jugando Dios? Mata a los suyos, castiga a los contrarios, bendice a los contrarios, vuelve a matar a los suyos. ¿A qué está jugando Dios? ¿Sabes qué? En el verso 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué el arca de Dios ahora bendice a este hombre que no es parte del pueblo de Dios? Porque este hombre empezó a caminar en reverencia a Dios. Él no dijo: corran todos por su vida, nos cayó la maldición más grande, la que mata, la que produce tumores. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el arca es sacada de su casa, la casa que bendijo y prosperó Dios a todo lo que había en su casa, Obed-Edom renuncia a toda la bendición y se va con el arca. Obed-Edom había entendido: yo no quiero lo que la presencia de Dios produce, yo quiero a Dios. Y en el capítulo 6, verso 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que la llevaban, ya no estaba en un carro, y cuando los que la llevaban el arca de Dios habían dado solamente 6 pasos, ¿qué sucedió? David, sacrificó un buey y un carnero engordado, y danzaba David con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido de efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y con sonido de trompeta. ¿Sabes qué? La presencia de Dios se atrae con alabanza y con adoración. A mí me llama mucho la atención que cuando los levitas vuelven a meter sus varas en las argollas que tenía el arca y las suben en hombros, ¿quién crees que los guiaba? Obed-Edom, un filisteo. ¿Cómo Obed-Edom llegó a ser parte del equipo de levitas que guardaba el arca? Porque era un hombre reverente, temeroso de Dios. Entonces la presencia de Dios no está en las cosas materiales, en las cosas físicas. La presencia de Dios está con todos aquellos que se humillan delante de Él, con todos aquellos que le obedecen a la presencia de Dios. Pero para poder atraer a la presencia de Dios necesitamos despojarnos de cosas que a Dios no le agradan. En la mañana se acercó un hombre después de la predicación y me dice: por lo que entendí, tengo que renunciar a esto. Y sacó sus llaves y me entregó esto: San Benito, un llavero de San Benito. Me dijo: yo tengo poco leyendo la Biblia, pero está más claro que nada. Yo necesito que Dios me bendiga, que su presencia esté conmigo. Ya me cansé de sufrir. Y yo no sabía que a Dios no le agradaban estas cosas. Me dijo: es un llavero. Sacó sus llaves
y me lo entregó y me dijo, ¿lo puede destruir por mí? Le dije, claro que sí. Le dije, esto que estás haciendo es algo tan importante para Dios. Y me dijo, no entiendo muchas cosas de la Biblia. No entiendo por qué tenemos la cuestión de las finanzas, de ofrenda, de diezmo. No lo entiendo, pero lo estoy haciendo porque dice Dios que lo tenemos que hacer. Yo creo que después lo voy a entender. Yo creo que usted me lo puede explicar. Dijo, pero ahorita acabo de entender que si no saco a los dioses como los israelitas, la bendición de Dios no va a estar sobre mi casa. Hoy renuncio a esto, pastor. Me dijo, dijo, en la casa tengo otras cosas que ahorita voy a llegar y las voy a tirar a la basura. Le digo, perfecto, pero también con la palabra como un espejo, refléjate en ella, y también hay que quitar cosas del carácter que no le agradan a Dios. Porque si bien leímos que al final de cuentas David llevó el arca de Dios a la ciudad de David, también no la pudo llevar porque en él había orgullo, soberbia. A Dios se le recibe con humildad. La humildad es lo que atrae a Dios. Cuando venía el arca del pacto había alabanza, había júbilo, había adoración. Tú no puedes adorar a nadie que no consideres que es más grande que tú. Mientras nosotros no entendamos que Dios es el Dios todopoderoso y que sin Él no somos nada, no lo vamos a poder alabar ni adorar. Mientras nosotros lo consideremos el que nos puede ayudar, el que nos puede sacar adelante, no lo vamos a alabar y no lo vamos a adorar, porque solamente estamos buscando lo que puede hacer, no lo que Él es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que disponer nuestro corazón, conscientes de que Dios es Dios y sin Él nosotros no somos nada. Dios no necesita a nadie para ser Dios. Él es Dios con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Él es Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Muchos hemos experimentado la presencia de Dios. Somos testigos, testimonios vivos de la presencia de Dios. Por mucho tiempo Dios ha hecho milagros con muchos de nosotros, pero tiene tiempo que ya no lo sientes. Tiene tiempo que ya no se manifiesta. Algunos Dios los salvó de la muerte y hoy no los puede salvar de cosas que probablemente dices, porque eso es tan sencillo y Dios no hace nada. Dios, yo he visto milagros grandes, etcétera. Yo nada más le estoy pidiendo poquito. ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios se mantiene cuando permanecemos en obediencia. Leíamos la semana pasada Daniel diciendo, por tu justicia, Señor, es que estamos como estamos. Somos esclavos, estamos en pobreza, estamos siendo oprimidos porque tú eres justo. Porque nos estás dando, estamos recibiendo el pago de nuestros pecados. Pero si nos arrepentimos, esa misma justicia nos va a traer bendición, nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces la presencia de Dios se mantiene en obediencia a Dios y a su palabra. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, nada le puede resistir. La presencia de Dios, que es el Espíritu Santo que estaba en Jesús, está con nosotros. Y la presencia de Dios en Jesús hacía que los demonios no pudieran resistir su presencia y que tuvieran miedo donde Jesús se paraba.
Dice la palabra de Dios, llegó a la tierra de Gadara y empezaron a gritar: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios que estaba en Jesús, que es el Espíritu Santo que estaba en nosotros, hacía que cuando la gente enferma lo tocara, sanaba, sin que él se diera cuenta, como aquella mujer del flujo de sangre. La presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, que estaba en los apóstoles, que está en nosotros, hacía que cuando caminaban y había un enfermo, la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. La presencia de Dios. No hay nada que pueda resistir a la presencia de Dios. Pero ¿qué necesitamos tú y yo? Necesitamos buscarla de la manera correcta, en humildad, en obediencia a la palabra. Necesitamos ser humildes, obedientes, conscientes de que lo buscamos a Él porque es el único y verdadero Dios. Conscientes de que cuando salimos de aquí va con nosotros. Pero permanecer en obediencia para que cuando lleguemos a la casa donde sigue habiendo conflictos, donde sigue habiendo problemas, pleitos, adicciones, problemas de carácter, como la presencia de Dios va conmigo, cuando mi casa o los de mi casa me toquen, todo lo que está mal influenciando a ellos tiene que huir. Porque no lo puede resistir. ¿A quién? A Dios. Hay gente que dice: ay, no, vámonos porque este es brujo. Ay, no, vámonos, ellos son de la Santa Muerte. Se sentía tan feo cuando llegaron. ¿Cómo andas en la obediencia a Dios? ¿Cómo andas en la adoración a Dios? ¿Cómo andas en la comunión con Dios? Porque los que deberían de sentirse mal son ellos. Los que deberían de salir corriendo son ellos. Porque la enfermedad, los demonios y todo lo que esté con ellos debe de salir huyendo. Qué impresionante que el enemigo, como los filisteos, identifica que contra la presencia de Dios no tienen oportunidad. Qué impresionante que los que se supone que la tenemos no nos damos cuenta y seguimos sufriendo, llenos de temor, llenos de problemas, llenos de enfermedades, llenos de escasez. No porque Dios no esté con nosotros, sino porque nos está faltando permanecer con Él. Que cada vez que tomes una decisión, lo consultes. Es facilísimo consultar a Dios. Tú quieres hacer una sociedad de negocios, consulta a Dios. Vivimos en la mejor era de la historia de la humanidad para tener una respuesta de la Biblia así, a través de Google, Yahoo o lo que quieras. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¡Fum! Te salen todos los versículos bíblicos. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios? Y ¡pum! Te sale así, rapidísimo. Tenemos que disponernos y buscarlo para que cada vez que negociemos, cada vez que convivamos, cada vez que convivamos con personas que no tienen a Cristo, que convivamos entre nosotros, no le faltemos al respeto a la presencia de Dios. Ojo, Dios no es aburrido, no es de que entonces no va a haber baile. No, porque estamos adorando a Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo iba David? Bailando. Reconociendo. ¿Por qué podía bailar? ¿Por qué podía bailar? Porque el Todopoderoso había dado 6 pasos con él. Y danzaba y gritaba y sacrificios, porque no nos está matando. Y si no nos ha matado, quiere decir que le estamos agradando y estamos bendecidos. Por eso podía brincar, bailar. Y dice, él y todo el pueblo con él.
Que Dios te dé el gozo para que la gente que te conozca diga, no, hombre, ¿quieres pasarte un buen rato? Invítalo a Él. No, la vamos a pasar risa y risa, vamos a convivir a gusto y todo sanamente. Que Dios te dé ese amor que brote de tu vida, que la gente se sienta atraída por ti. Pero eso solamente sucede cuando caminas en obediencia y reverencia a Dios. Todos estamos en un proceso de arrepentimiento. ¿Cuándo se va a terminar ese proceso de arrepentimiento? Cuando Dios te llame a su presencia. Todos los días debemos de seguir caminando en contra del estilo de vida que no le agrada a Dios y que nos llevó a la perdición. Todos los días de nuestra vida. Pero te quiero decir, si hay una vida de felicidad, es precisamente esa. Si hay una vida de aventura, es precisamente esa. Si hay una vida emocionante, es precisamente la vida según Dios. Si hay una vida de bendiciones, de risa, de gusto, de contentamiento, es una vida cerca de Dios. Y Dios está ahí. Dios siempre ha estado ahí. Yo sé que muchos hemos avanzado tanto, pero no es suficiente. Todavía no sanamos con la sombra a nadie. No es suficiente. Dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haber alcanzado todo cuando tenía una vida ejemplar. Lo único que hago es dejo lo que está detrás, miro hacia el frente y prosigo a la meta. Y detrás había muchas glorias, muchas bendiciones, milagros, cosas. Me despojo del pasado, con la mira al frente, prosigo a la meta. ¿A cuál es la meta? A mi llamamiento, a cumplir con el supremo llamamiento. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Nos ponemos de pie. Sé que algunos de ustedes tienen algunas cosas como estas que la Biblia llama idolatría. Y nunca nosotros le hemos dicho a alguien, quites eso no le agrada a Dios. Porque eso lo tiene que producir Dios en ti. Porque te lo vas a quitar para ver a la iglesia, para venir a la iglesia, lo vas a esconder para que no te lo veamos. De nada sirve. Tiene que ser Dios hablando a tu vida y dándote la convicción de decir, acabo de entender que esto no le agrada a Dios y yo quiero agradarle a Dios. Pero si Dios ha producido en ti eso, sé diligente y hazlo pronto. Para que Dios se agrade más y más de tu vida. Para que no haya nada que le estorbe. Hace rato cantábamos una canción, me ayudas a cantar un pedacito. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Y aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció en la tumba, ahora vive en mí. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas
ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Que va a estar junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Dios santo, poderoso, reconocemos que hemos consentido cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, que no te agradan, Señor. Muchas veces nos hemos preguntado, como el pueblo de Israel, ¿por qué nos has herido? Porque el enemigo parece que nos ha sacado ventaja, Señor. Hoy te pedimos perdón, porque hemos aprendido que la causa de todo esto es que hemos sido negligentes en escudriñar nuestro corazón y sacar las cosas que a ti no te agradan. A veces te hemos buscado en caminos donde tú no estás. Te hemos buscado a través de la religión. Te hemos buscado a través de las tradiciones, de amuletos, de cosas que van en contra de tu voluntad y de tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, Señor, a vivir una vida en la cual tú siempre te manifiestes, no solamente a nuestro favor, no solamente para nuestra bendición, sino para la bendición de toda nuestra casa, como sucedió con la casa de Obed-Edom, Señor. Queremos ser bendecidos por ti, queremos ser abrazados por ti, queremos ser usados por ti, pero siempre para tu gloria. No permitas nunca que las bendiciones, Señor, produzcan en nosotros orgullo ni soberbia, Señor. Que las disfrutemos, pero que siempre te demos la gloria a ti, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Bendice a cada uno de estos tus hijos. Bendice sus casas, restaura sus familias, su salud, sus finanzas, Señor. Ayúdalos a poder permanecer en obediencia a tu palabra, a caminar, Señor, siempre de tu mano, considerando siempre tu voluntad, Señor. Que puedan tener una vida de alabanza, de adoración, que su comunión sea perfecta contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que ya que creen en ti, Señor, que ya que son salvos ellos, sea salva toda su casa, en cumplimiento a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.